En el siguiente video explicaré cómo configurar esta pantalla de la línea RT40 de la marca Promet, que nos sirve para conectar diferentes medidores de flujo, tanto para realizar la totalización de estos flujos como mirar en tiempo real el caudal de los mismos. Antes de proceder a mirar físicamente el instrumento, voy a mostrar la parte de las conexiones. Entonces, este equipo tiene 4 horneras, una para las entradas, la hornera de alimentación y la de salida, y una que viene especial para poder llevar los terminales o los botones del panel frontal a una parte externa. Entonces, acá tenemos entradas. Tenemos entrada tipo reed fish, no necesita fuente de alimentación, sencillamente conectamos la tierra a la entrada número 1. Este equipo maneja solo entradas NPN y salidas NPN. Para la entrada de un sensor tipo efecto Hall, sí vamos a requerir una fuente externa de 12 a 30 voltios DC. Aquí vemos la conexión del sensor. Básicamente tenemos, cuando ya se alimenta esta fuente, internamente él nos habilita el terminal que dice sensor 12 voltios como el positivo para el sensor externo, la tierra, y la entrada que sería por el terminal que viene marcado como entrada 1. Para estos que son generalmente tipo turbinas que traen es una bobina, no necesitamos fuente externa, sencillamente conectamos en el terminal que viene marcado como bobina positivo y bobina negativo. Lo mismo para este otro caso. Este tipo de sensores, que también son de efecto Hall, pero que tienen la función de cuadratura, básicamente manejan dos canales, uno que nos permite o nos lleva la señal en uno de los sentidos en que va el flujo, y el otro sería el sentido opuesto a ese que estaremos marcando como canal 1. Entonces requiere alimentación externa. Aquí vienen sus terminales igual que anteriormente para conectar la alimentación del sensor externo, y conectamos la entrada del canal 1 y el canal 2 a las respectivas señales que se asocian a ese sensor, para poder ya de esta forma tener, o en este tipo de instrumentos que miden flujo y se puede saber el sentido en el que va, para el indicador sería fácil saber si suma o resta los pulsos que están ingresando por esos canales. Este es un tipo de entrada para uno de los modelos QS200 o QS100 de la línea de Promec. Para las salidas, como mencionaba, son salidas NPN. Siempre vamos a requerir una fuente de alimentación. En este caso estamos generando una salida de pulsos. Estos pulsos se pueden configurar bien sea escalizándolos o no escalizándolos dentro del menú de configuración, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante, pero este sería el cableado. Queremos manejar esa misma señal de pulsos, pero para, o no un pulso, pero para activar una alarma. En este caso el ejercicio es activando un relé. Acá tenemos el ejercicio que les mencionaba anteriormente de tener unos pulsadores externos en ambientes muy contaminados. Nos puede servir muchísimo para no tener que manipular el panel frontal de nuestro indicador, y pues las 4 teclas que tiene, enter, máximo, mínimo, display, reset, se podrían manipular de forma externa. Realmente es muy útil esta función en ese tipo de ambientes. Bueno, a nivel de manual, bueno, de pronto hablemos de que el equipo viene calibrado en litros, pero se pueden utilizar cualquiera de estas unidades de medida. Básicamente lo que hace el instrumento es dar la conversión de litros a cualquiera de estos otros tipos de unidades de medida, o si el cliente quiere una unidad de medida personalizada, puede utilizar la última opción que dice Customs para crear su propia unidad de medida. Acá estaba lo que les explicaba sobre los tipos de entrada que se manejan, ya lo vimos. Bueno, vamos a ir directamente al instrumento y miramos la programación del mismo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra pantalla, nuestro display. Este equipo viene con este tipo de encapsulado. Se puede montar con un riel aquí en la parte de atrás de empotrar, o podemos utilizar un panel
abriendo un hueco de estas dimensiones, viene con su empaque. A nivel del instrumento, bueno, hablemos que aquí lo que les explicaba ahorita en las conexiones, este trae una batería interna. Esta batería en condiciones normales podría llegar a durarnos hasta 5 años. Si se utiliza la batería, la frecuencia con la que él está tomando datos para refrescar en la pantalla es de 4 Hz. Nuestra hornera principal, que ya veíamos en el plano de conexiones, nuestra fuente de alimentación externa es esta hornera, nuestra salida de pulsos y este que es para, en vez de utilizar estos 4 botones de forma acá local, los podemos también llevar de forma remota. Simplemente hacemos como vimos anteriormente, con unos pulsadores externos hacemos la simulación de esos pulsadores. Yo en este momento voy a dejar acá conectado un sensor tipo RID, este sensor tipo RID switch que tengo acá. Básicamente con un imán que tengo acá vamos a simular ahorita unos pulsos. A nivel de la función de esos pulsadores, entonces tenemos la tecla Enter, que nos va a servir sencillamente dentro del menú de configuración para avanzar dentro de él o aceptar datos. Tecla máximo y mínimos para traer los valores máximos y mínimos almacenados dentro de la pantalla. Este reset nos sirve para restaurar básicamente este total que está acá. Este total en las unidades que tengamos previamente configuradas, acá lo tenemos en litros, se puede restaurar manteniendo durante 5 segundos esta tecla oprimida. Si queremos restaurar el acumulativo, solamente lo vamos a poder hacer mediante el menú de configuración, que ya ingresaremos allá para mirar cómo se puede restaurar este. Y este display nos conmuta entre la pantalla del caudal, que estaría dado en litros por minuto, y entre esta otra pantalla, que sería donde podemos seguir viendo el total en la pantalla superior, pero aquí en la inferior vemos el acumulativo. Entonces hagamos el ejercicio de restaurar este. 5 segundos aproximadamente, ya tenemos restaurado este valor. ¿Listo? Bueno. Por ahora, para mostrar la configuración, no voy a conectar la parte externa. Voy a mostrar la configuración simplemente como viene con su batería. Entonces, para configurar el instrumento, mantenemos oprimidas estas dos teclas. Él va haciendo un conteo regresivo. Se iluminan todos los segmentos y ya nos está diciendo que tenemos acceso. Acá esto básicamente es para editar un pin. Si yo quiero ingresar un pin, tendría que pasarme a la opción, a esta opción que es yes y esta que no. Si le digo que no, básicamente le doy enter y sigo avanzando dentro del menú de configuración. Si le doy la opción de yes, entonces podríamos ingresar y modificar este password. Tener en cuenta que si llegan a olvidar este password, habría que contactar al fabricante para que nos den un PIN que nos permita poder restaurar este PIN que se olvidó previamente. Si yo lo dejo en cero y le doy enter, avanzo y aquí sería ya donde iniciamos con el menú de configuración. Entonces, unidades de ingeniería, aquí en la parte superior me van a ir apareciendo. Yo le doy enter y esto comienza a destellar y me va a permitir cambiar entre galones, metros cúbicos. Bueno, este trae varias opciones, ya entonces uno las va modificando de acuerdo a la necesidad. Aquí tenemos galones imperiales, centímetros cúbicos, en fin. Yo lo voy a dejar en litros, le damos enter para validar. Estas serían las unidades en tiempo para el caudal. Lo podemos trabajar entre segundos y minutos. Entonces acá lo podemos cambiar a segundos o a minutos. Entonces lo vamos a dejar en minutos, entonces nos quedaría que el caudal estaría dado en litros por minuto. Le damos enter. Los decimales se pueden trabajar para cada uno de las variables medidas o de los displays que tenemos acá. Entonces sencillamente es oprimir la tecla arriba y abajo para cambiar la opción de los decimales que queremos. ¿Listo? Lo podemos hacer con el
con el total inicial. Aquí tenemos el acumulativo, funciona de la misma forma. Y tenemos el del caudal. Esos son los decimales de esas tres variables. Avancemos al siguiente. Tipo de entrada. Entonces aquí en tipo de entrada podemos tener una entrada sencilla. Vamos a darle enter. Sencilla, cuadratura o sencilla. Entonces ya aquí habíamos hablado anteriormente que sencilla es los tipo turbinas o cualquiera que nos maneja una única salida, que sería la que conectamos por aquí por la entrada 1. Si ya tenemos la opción de cuadratura, pues ese ya sería para utilizar los dos canales, la entrada 1 y la entrada 2. Generalmente la mayoría de los medidores de flujo vienen con una sola salida, entonces pues en este caso lo dejamos con una sola salida y ya aquí nos pide el tipo de sensor. En tipo de sensores, vamos a dar enter para que nos los muestre, vamos a encontrar el tipo reed fish, bobina, que es la que viene de las turbinas, el de efecto Hall, que típicamente está también presente en los que vienen con cuadratura, o en los de un solo canal también, pero pues para cuadratura generalmente sí es efecto Hall, ¿no? Voy a dejarle un tipo RedFish, que es el que le tengo conectado a este equipo, y aquí ya me pide que ingrese datos de calibración. Aquí básicamente el equipo me permite ajustar hasta 5 puntos de calibración. Ya vamos a decidir si se requiere o no se requiere hacerle calibración al instrumento. Entonces, para frecuencia, yo lo tengo en 1, esto estaba en Hertz, o sea que estamos hablando de pulsos por segundo. Entonces, si yo pongo este valor en 1, si lo pongo en 0, voy a bajar aquí en 1, pero si lo pusiera en 0, no me permitiría ajustar el factor K, que es el que típicamente le ajusto a este tipo de instrumentos. Entonces tengo que ponerlo en un valor diferente a 0 para que me habilite este, que es el del factor K. Ese factor K es el que nos va a dar los pulsos por unidad de medida. Entonces en este caso yo le estoy diciendo que cada 10 pulsos me equivalen a 1 litro. Esto básicamente es lo que yo necesito para ajustar a una turbina. Digamos, en este caso yo tengo acá un sensor de tipo reed. Entonces, cuando yo genere 10 pulsos con este sensor, vamos a decir que esos 10 pulsos equivalen a 1 litro, independientemente del valor de frecuencia que puse anteriormente, que ese solo tendría que ver o lo debería ajustar cuando realmente voy a hacer una calibración de los 5 puntos, por ejemplo. En este caso, que lo voy a hacer solo con un punto, ya realmente no necesitaría prestarle atención a ese valor que dejé previamente configurado. Entonces acá lo voy a dejar en 10. Luego viene el siguiente punto de calibración, pero como yo lo voy a dejar en 0, él automáticamente me saca de ese menú de calibración y ya me envía a este otro que es el tipo de salida. El tipo de salida se puede ajustar en una opción escalizable o no escalizable. Esta que dice que repite el dato es la que es no escalizable, o sea que básicamente los pulsos que llegan a la entrada, él los retransmite a la salida. Eso lo vamos a ver ahorita con este contador de pulsos que tengo acá. Entonces, cada vez que yo genere un pulso con mi sensor, ese pulso lo voy a repetir acá. Ya diferente si utilizo un tipo de salida escalizada. Esta que es escalizada, entonces yo ya le voy a decir por cada pulso que ingrese, qué número de pulsos a la salida quiero. Ahí ya la tendría escalizada. En este caso, si tomara esta opción, tendría que especificar una constante acá por los pulsos de entrada, cuánto van a equivaler a los pulsos de salida. Voy a darle acá enter, pero me voy a devolver. Bueno, acá aprovecho para mostrar que me salió este error 1 porque en este momento tiene configurados en escalizado los pulsos de salida en 100 y yo le puse en el factor K 10. No puede ser mayor a 10 los pulsos que voy a retransmitir. Entonces, bueno, para este caso, pues, ¿qué tendría que hacer? Tendría que colocar este valor en un valor inferior a 10 o igual a 10 si quisiera utilizar la opción de escalizado, y ahí ya pues me pasaría al siguiente menú. Me voy a volver porque yo no voy a usar en este caso los pulsos escalizados, sino que voy a utilizar
el que me repite los pulsos. También podría dejar la salida deshabilitada, ¿no? Aquí tenemos la opción de apagar esa salida. Entonces vamos a dejar que repita los pulsos. Este menú avanzado, sencillamente le damos clic acá y es el que nos permite, observemos acá, se nos habilitó aquí la opción del reset del acumulado. Entonces, si lo queremos restaurar, básicamente esta tecla, ahora sí la mantenemos oprimida, yo me devuelvo, le damos Enter primero, la mantenemos oprimida y ya quedaron restaurados, quedó restaurado el acumulado de esos litros, bueno, ese caudal que teníamos ahí. El cutoff básicamente es una frecuencia, también está dada como la frecuencia mínima que se necesita para actualizar el caudal. Se recomienda cuando hay de pronto dentro de la tubería fluctuaciones o que se generen picos de flujo dentro de nuestro sistema de caudal que tengamos dentro de nuestra red, entonces se recomienda aumentar este valor, pero el mínimo sería 0.1, que es con el que viene de fábrica. Vamos a darle en 0.1. Estos pulsos son los pulsos que nos promedian el caudal, entonces él toma cada 4 pulsos, promedia y nos genera o nos muestra en el display un valor. Si yo tengo un sistema que genera demasiados pulsos y no son muy homogéneos, como por ejemplo las bombas de pistón, entonces podría colocar este valor en un valor más alto, porque voy a tener una mayor cantidad de pulsos y para que mi equipo sea más preciso, entre más pulsos en ese tipo de sistemas tenga, me va a funcionar mejor. Entonces, en ese tipo de casos, que no tenemos un sistema muy estable y se genera una gran cantidad de pulsos, podemos incrementar este valor. En un sistema típico de turbina, donde el sistema es bastante estable, podemos dejar este valor. O sea, entre valores más bajos sería para sistemas estables, valores más altos en este parámetro para sistemas que son muy inestables. Recordemos aquí también que si yo bajo este valor acá, voy a disminuir la vida útil de esta batería, en el caso de que esté trabajando con batería, porque si estoy trabajando con una fuente externa, pues no pasa nada, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya lo dejamos ahí en 4. Bueno, aquí aprovecho para mencionar también que esta batería, cuando yo conecte la fuente externa, va a poder tener una duración, porque me va a quedar es de backup, y en esa forma de trabajo de backup, esta batería puede llegar a durar entre 8 y 10 años. El siguiente parámetro que tenemos acá es un filtro. Este filtro básicamente es para el display. Cuando tengamos señales que son muy oscilantes en la pantalla, acá que vemos que no estabiliza muy bien, esto lo que nos sirve es para suavizar ese tipo de señal. Y este filtro pues viene en 5, se puede ajustar digamos como de un 0 a un 100%. Este valor es el que viene de fábrica, es el típico. Si tenemos un sistema muy fluctuante, pues podemos ir incrementando este valor hasta que encontremos un display que nos muestre valores estables. La función de backlight, que es esta, se puede dejar en automático. ¿En automático qué hace? En automático él, cuando recibe una fuente de alimentación externa, lo vamos a ver ahorita cuando conectemos una fuente externa, nos activa el backlight de esta pantalla. Si se desconecta, como en este caso, quedará la pantalla de esta forma. También tiene una forma, vamos a mirarla acá. También tiene una forma de alarma, y es que cuando se genere una alarma que se haya programado previamente dentro del equipo, el backlight de esta pantalla va a estar prendiendo y apagando. Puede dejar apagada o en automático. Vámonos en automático. Este menú de diagnósticos podemos ingresar también dando enter acá. Nos va a mostrar el serial del equipo, nos va a mostrar la entrada de frecuencia actual en este momento. Yo, por ejemplo, si cogiera mi tipo RIT y comenzara a generar aquí unos pulsos, esto es un imán, yo estoy generando acá, lo estoy colocando y quitando para poder mostrar, bueno, una frecuencia cualquiera, unos pulsos que se estén generando en este momento. Entonces esa sería como una frecuencia actual que se podría utilizar para hacer pruebas.
Voltaje, ¿de dónde viene? De la batería. Si lo conecto a una fuente externa, aparece generalmente acá un letrero que dice good. Y este test básicamente lo que hace es para llevar una señal de 10 Hz hacia mi dispositivo externo. Digamos, en este caso quiero hacer una prueba hacia mi PLC o hacia mi contador, entonces lo habilito y al habilitarlo me genera una salida de 10 pulsos por segundo o 10 Hz. Entonces, si yo conectara ahorita, vamos a hacer una prueba a este contador y habilito esta opción, pues va a ir incrementando cada segundo, me va a ir incrementando de a 10 pulsos la lectura sobre este indicador. ¿Listo? Ese es el último menú de este, entonces voy a aprovechar y conecto la pantalla a mi fuente externa. La estoy conectando a una fuente de 24 voltios. Voy a conectar mi indicador de pulsos. Básicamente estoy conectando, o este indicador lo configuré para que me reciba pulsos NPN. Entonces vemos que la pantalla ya se activó el backlight, lo que habrá ahorita que ya se activa si se conecta de forma automática. Voy a darle restaurar a este y si activo este test, lo pongo aquí en la opción de yes, vemos por cada segundo va llevando 10 pulsos a mi contador. Me sirve para hacer pruebas, realmente es muy útil para uno ver que tenga un cableado bien hecho, que no tenga problemas a nivel de cableado básicamente. Acá me puedo volver, lo pongo en no, se detiene y acá ya le damos enter. Con eso termina el menú de configuración. Si vuelvo y le doy enter, básicamente salgo al menú principal. ¿Okay? Volvemos. Si quiero restaurar este menú o este parámetro del reset que se puede restaurar, pues lo hago desde ahí. ¿Listo? Básicamente, si yo decíamos ahorita que configuramos el equipo para que los pulsos se repitan hacia un indicador externo. Entonces esto es lo que yo hago. Si yo cada vez que acerco mi read a este imán, pues me va a generar un pulso externo. Ahí lo estamos viendo. Lo estoy viendo acá. Acá estoy viendo en decimal porque le dije que por cada 10 pulsos me iba a dar un litro. Entonces, pues ahí estoy viendo 8, 9, ahí se me fueron 2, pero bueno, ahí son ya un litro por 10 pulsos. Y los pulsos sí se están repitiendo directamente sobre mi dispositivo externo. Básicamente, esa es la forma en la que trabaja este indicador.